¿Alguna vez has visto algo tan increíble e inexplicable que desafía todas las leyes de la naturaleza? Bueno, prepárense porque lo que están a punto de ver los dejará sin palabras y sacudirá sus creencias hasta la médula. El pasado fin de semana, un devastador incendio forestal arrasó con cientos de acres de bosque en las afueras de la pequeña ciudad de Bellwood, ubicada en las montañas de la Cordillera Occidental. Lo que comenzó como un pequeño conato de incendio provocado por un descuido humano, rápidamente se convirtió en un monstruo de proporciones épicas, alimentado por los fuertes vientos secos provenientes del desierto y la sequía récord que azotaba la región desde hacía meses. Las llamas voraces avanzaban sin control, devorando todo a su paso con una voracidad implacable. Los árboles centenarios, que durante generaciones habían sido testigos mudos de la historia de este lugar, ardían como antorchas, llenando el aire con una espesa cortina de humo acre que oscurecía el cielo. El paisaje idílico que antes fuera un oasis de tranquilidad se había transformado en un verdadero infierno en la tierra. Los valientes bomberos trabajaron incansablemente, día y noche, para intentar contener el voraz incendio. Equipados con sus trajes ignífugos y armados con mangueras y herramientas, luchaban contra un enemigo implacable que parecía resistir todos sus esfuerzos. El calor abrasador, el humo asfixiante y el rugido ensordecedor de las llamas los rodeaban por todas partes, poniendo a prueba su resistencia física y mental. A pesar de los refuerzos que llegaban de ciudades vecinas, la batalla parecía una causa perdida. Pero fue en medio de esta catástrofe natural, cuando la naturaleza parecía haberse vuelto en su contra, que ocurrió un fenómeno sobrenatural que nadie esperaba presenciar. Los bomberos y residentes locales, agotados y desmoralizados, vieron sus espíritus reavivados por una visión que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. En medio del infierno de llamas ardientes, una figura familiar comenzó a tomar forma, una silueta inconfundible que parecía emerger de las propias lenguas de fuego, desafiando la lógica y la razón. En medio del fuego abrasador y el humo espeso que oscurecía el cielo como una cortina oscura e impenetrable, testigos atónitos y perplejos lograron captar imágenes que parecen desafiar toda lógica y explicación. A través de la niebla grisácea y las lenguas de fuego danzantes, emergió una figura etérea e inconfundible que heló la sangre de todos los presentes. La figura inconfundible de Jesucristo formada por las mismas llamas ardientes. Las fotografías y videos capturados son realmente impactantes, casi surrealistas en su naturaleza. En ellos se puede apreciar una imponente silueta humana, tallada en fuego y humo, con los brazos extendidos en una pose inconfundible de crucifixión. La imagen parecía resplandecer con una luz propia, contrastando dramáticamente con el caos abrasador que la rodeaba. Las lenguas de fuego danzaban y se retorcían a su alrededor, como si fueran seres vivos obedeciendo a una fuerza invisible. En algunos fotogramas, las llamas parecían tomar formas reconocibles, como si intentaran moldear y definir aún más la figura central. Era como si la propia naturaleza estuviera conspirando para crear esta aparición divina en medio del infierno terrenal. Los testigos, atrapados en una mezcla de asombro y temor reverencial, observaban boquiabiertos mientras la imagen se manifestaba ante sus ojos incrédulos. Algunos cayeron de rodillas, abrumados por la magnitud de lo que estaban presenciando. Otros rezaban en silencio, sintiendo que estaban siendo testigos de un milagro divino en carne viva. A medida que las llamas se propagaban y el incendio arreciaba, la figura parecía cobrar más fuerza y definición, desafiando las leyes de la física y la lógica. Era como si una fuerza sobrenatural estuviera moldeando las llamas y el humo a su antojo, creando una representación tangible de la figura más icónica de la fe cristiana. La imagen de Cristo en las llamas se hizo cada vez más nítida y detallada a medida que el fuego se propagaba, como si las fuerzas de la naturaleza estuvieran conspirando para revelar esta aparición divina en toda su gloria. Los espectadores, atónitos e incrédulos, observaban boquiabiertos cómo la silueta cobraba vida y definición con cada lengua de fuego que lamía su contorno. Era como si una mano invisible estuviera esculpiendo esta representación sagrada en el lienzo ardiente del bosque en llamas, desafiando todas las leyes de la física y la lógica. La imagen parecía resplandecer con una luz propia,
irradiando una presencia casi palpable que sorprendía y conmocionaba a todos los que la presenciaban. Uno de los valientes bomberos que luchaba incansablemente contra el voraz incendio se encontraba en primera línea cuando presenció esta aparición divina. Con el sudor perlando su frente y la respiración entrecortada por el esfuerzo, se detuvo en seco, hipnotizado por la visión que se desplegaba ante sus ojos. Fue una experiencia sobrecogedora e inolvidable, relata con la voz cargada de emoción. Nunca había visto nada parecido en mi vida. Era como si el mismo Cristo estuviera allí, manifestándose en medio del infierno de llamas, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros y desesperanzadores hay esperanza y fe. Sus palabras, impregnadas de reverencia y asombro, resonaron en los corazones de todos los presentes. Muchos de sus compañeros, testigos también de esta aparición sobrenatural, asintieron en silencio, con lágrimas de emoción brotando de sus ojos enrojecidos por el humo. Era como si una fuerza superior nos estuviera enviando un mensaje. Continúa, como si nos estuviera diciendo que no estábamos solos en esta lucha contra las fuerzas de la naturaleza desatada. Era una señal de que, incluso en medio del caos y la destrucción, hay una luz que guía nuestro camino. Sus palabras resonaron como un eco en los corazones de todos los presentes, creyentes y escépticos por igual. Incluso aquellos que solían cuestionar la existencia de un poder superior no podían negar la profundidad y el impacto de esta experiencia. Otros testigos presenciales también quedaron en shock absoluto ante esta aparición sobrenatural que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Un residente local que vivía en las inmediaciones del bosque relató su experiencia con voz temblorosa, aún abrumado por la magnitud de lo que había presenciado. Estaba observando el incendio desde la distancia, preocupado por la seguridad de mi hogar y mis seres queridos, cuando de repente vi algo que me dejó sin aliento. En medio del mar de llamas ardientes y el humo espeso, comenzó a formarse una figura humanoide, como si estuviera emergiendo de las mismas entrañas del infierno. Hizo una pausa, tragando saliva mientras revivía esos momentos en su mente. Al principio pensé que era una ilusión óptica o un truco de la luz y el humo, un fenómeno natural al que mi mente estaba intentando dar forma. Pero a medida que me acercaba, cauteloso pero intrigado, la imagen se hacía más clara y detallada. Su voz se llenó de emoción contenida al continuar su relato. Era inconfundiblemente la figura de Jesús en la cruz, con los brazos extendidos en una pose de sufrimiento y redención. Lo más impactante era la expresión serena en su rostro, una calma sobrenatural que contrastaba con el fuego abrasador que lo rodeaba. Se detuvo, con lágrimas asomando en sus ojos. Fue como si el tiempo se detuviera en ese instante. Todo a mi alrededor se desvaneció, y solo quedó esa imagen sagrada grabada a fuego en mi mente. Era como si el mismo Cristo hubiera descendido del cielo para recordarnos que, incluso en medio del caos y la destrucción, hay una fuerza superior que vela por nosotros. Sus palabras resonaron en los corazones de todos los que lo escuchaban, creyentes y escépticos por igual. La intensidad de su testimonio era innegable, y su voz cargada de emoción transmitía la profundidad de su experiencia. Otros residentes locales que presenciaron el mismo fenómeno corroboraron su relato, cada uno con su propia perspectiva y detalles únicos. Algunos hablaron de ver una aureola de luz rodeando la figura, mientras que otros juraron haber escuchado una voz etérea susurrando palabras de consuelo en medio del rugido de las llamas. Independientemente de los detalles específicos, todos los testigos coincidieron en un punto. Lo que habían presenciado era algo que trascendía la comprensión humana, una manifestación divina en medio de una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Las imágenes y videos de esta aparición sobrenatural no tardaron en volverse virales en las redes sociales, desatando un frenesí sin precedentes de especulaciones y debates apasionados. En cuestión de horas, las plataformas digitales se inundaron con teorías y opiniones de todo tipo, dividiendo a la opinión pública en facciones enfrentadas. Mientras algunos escépticos buscaban desesperadamente encontrar explicaciones racionales y terrenales para este fenómeno, desmenuzando cada píxel de las imágenes en busca de indicios de reflejos, ilusiones ópticas o trucos de edición causados por el humo y las llamas danzantes, otros abrazaban firmemente la idea de que se trataba de un milagro divino, un mensaje celestial enviado en medio de la adversidad.
Las discusiones en línea se volvieron acaloradas, con creyentes y escépticos enzarzados en debates interminables, cada uno aferrándose a sus convicciones con una pasión casi religiosa. Los foros y las redes sociales se convirtieron en campos de batalla virtuales, donde las ideas chocaban con la misma intensidad que las llamas que habían dado origen a esta polémica. Los expertos y analistas de todo el mundo se sumaron a la conversación, ofreciendo sus perspectivas y teorías. Desde científicos y físicos que intentaban explicar el fenómeno a través de leyes ópticas y fenómenos atmosféricos, hasta teólogos y líderes religiosos que veían en estas imágenes una señal inequívoca de la intervención divina. Todos tenían algo que decir. Mientras tanto, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de capitalizar este evento sin precedentes. Programas de noticias, talk shows y documentales especiales se apresuraron a analizar las imágenes y entrevistar a los testigos presenciales, alimentando aún más el frenesí mediático. Algunos canales de televisión incluso organizaron debates en vivo, enfrentando a creyentes y escépticos en una batalla dialéctica sin cuartel. Las discusiones se volvieron acaloradas, con ambos bandos defendiendo apasionadamente sus puntos de vista y acusándose mutuamente de ceguera o fanatismo. En medio de este caos mediático, las propias imágenes y videos se volvieron objetos de culto y veneración para algunos, mientras que para otros eran simplemente un fenómeno curioso que eventualmente encontraría una explicación lógica. Cada nuevo análisis, cada nueva teoría, solo avivaba aún más las llamas del debate. Mientras la controversia continuaba, algunos comenzaron a cuestionar el impacto que este evento tendría en la sociedad. ¿Sería un punto de inflexión que sacudiría las creencias establecidas y desafiaría los dogmas aceptados? ¿O simplemente se convertiría en otro fenómeno viral más, destinado a ser olvidado tan rápido como surgió? Solo el tiempo diría si estas imágenes quedarían grabadas en la memoria colectiva como un milagro divino o como un mero truco de la naturaleza. Pero una cosa era segura: habían desatado una tormenta de proporciones épicas en el corazón y la mente de millones de personas en todo el mundo. Independientemente de su interpretación, estas imágenes exclusivas han cautivado al mundo y han reavivado el debate sobre lo sobrenatural y lo inexplicable. Los creyentes ven esto como un recordatorio de la presencia de Dios, incluso en las situaciones más desalentadoras, mientras que los escépticos lo descartan como un fenómeno natural curioso, pero sin mayor trascendencia. Las autoridades locales y expertos han sido incapaces de ofrecer una explicación definitiva sobre el origen de estas imágenes. Algunos científicos sugieren que podrían ser el resultado de una rara combinación de factores atmosféricos, como corrientes de aire caliente y frío interactuando con las partículas de hollín y cenizas suspendidas en el aire. Sin embargo, esta explicación no logra convencer a los creyentes, quienes insisten en que se trata de un milagro divino. El debate se ha intensificado aún más con el surgimiento de nuevos videos y testimonios de personas que afirman haber presenciado el mismo fenómeno en otros incendios forestales en diferentes partes del mundo. Algunos incluso han compartido imágenes de figuras similares formadas por las llamas, alimentando aún más las especulaciones y teorías. Los expertos en religión y teología han ofrecido diversas interpretaciones sobre el significado de estas apariciones. Algunos las ven como una señal de esperanza y consuelo en tiempos de adversidad, mientras que otros las interpretan como una advertencia divina sobre los peligros del cambio climático y la destrucción ambiental. Independientemente de la perspectiva, estas imágenes han reavivado la fe y la devoción de muchos creyentes. Por otro lado, los escépticos continúan buscando explicaciones científicas y racionales para este fenómeno. Algunos sugieren que podría tratarse de una especie de pareidolia, la tendencia humana a percibir patrones familiares en estímulos visuales aleatorios. Otros apuntan a posibles trucos de edición de video o efectos ópticos causados por las condiciones atmosféricas y los materiales en combustión. A medida que el debate continúa, las autoridades locales y los investigadores están analizando detenidamente las pruebas y los testimonios para intentar desentrañar este misterio. Algunos han sugerido llevar a cabo experimentos controlados para recrear las condiciones del incendio y determinar si es posible generar imágenes similares de manera natural. Mientras tanto, los creyentes y los escépticos
siguen debatiendo apasionadamente sobre el significado y la autenticidad de estas imágenes. Para algunos, representan un milagro divino y una prueba de la existencia de un poder superior. Para otros, son simplemente un fenómeno curioso que eventualmente encontrará una explicación científica. Lo que es innegable es que estas imágenes han capturado la imaginación del mundo y han reavivado la fe y la curiosidad en millones de personas. Ya sea que se trate de un milagro o de un fenómeno natural, estas apariciones han dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva, recordándonos que aún hay misterios en el universo que desafían nuestra comprensión y nos obligan a cuestionar nuestras creencias más profundas. A medida que el tiempo pasa, más y más personas han compartido sus propios testimonios y experiencias relacionadas con este fenómeno. Algunos afirman haber visto figuras similares formadas por las llamas en incendios forestales ocurridos años atrás, pero que en ese momento no les dieron mayor importancia. Un bombero retirado relata una experiencia que tuvo hace más de una década. Estábamos luchando contra un incendio masivo en las montañas, cuando de repente, en medio del fuego, vi lo que parecía ser una figura humana envuelta en llamas. En ese momento, pensé que era solo un truco de la luz y el humo, pero ahora, después de ver estas nuevas imágenes, no puedo evitar preguntarme si lo que vi entonces también fue una aparición similar. Estos testimonios han avivado aún más el debate y han llevado a algunos investigadores a revisar archivos y registros de incendios forestales, pasados en busca de pistas o evidencias adicionales. Algunos afirman haber encontrado fotografías y videos antiguos que muestran fenómenos similares, pero que en su momento pasaron desapercibidos o fueron descartados como ilusiones ópticas. Por otro lado, los escépticos argumentan que estas supuestas evidencias adicionales no son más que el resultado de la sugestión y la tendencia humana a ver patrones donde no los hay. Sostienen que la mente tiende a buscar formas reconocibles en estímulos aleatorios, especialmente en situaciones de estrés o peligro, como lo son los incendios forestales. Algunos psicólogos han sugerido que estas apariciones podrían ser el resultado de un mecanismo de defensa psicológico, una forma en que la mente intenta encontrar consuelo y esperanza en situaciones extremas y amenazantes. Según esta teoría, la imagen de Cristo en las llamas podría ser una proyección simbólica de los deseos y creencias de los observadores, una forma de encontrar sentido y propósito en medio del caos. Sin embargo, los creyentes rechazan rotundamente estas explicaciones psicológicas, argumentando que las imágenes y testimonios son demasiado convincentes y detallados para ser simples ilusiones o mecanismos de defensa. Insisten en que se trata de verdaderos milagros divinos, manifestaciones tangibles de una fuerza superior que trasciende la comprensión humana. El debate ha trascendido las fronteras y se ha extendido a nivel global, con expertos de diversas disciplinas ofreciendo sus perspectivas y teorías. Algunos científicos han sugerido la posibilidad de que estas apariciones puedan estar relacionadas con fenómenos atmosféricos poco comunes, como la formación de nubes lenticulares o la interacción de las partículas de hollín y cenizas con los rayos solares. Por su parte, los teólogos y líderes religiosos han aprovechado esta oportunidad para difundir sus enseñanzas y fortalecer la fe de sus seguidores. Algunos han interpretado estas apariciones como señales divinas, mientras que otros las ven como una prueba de la presencia constante de Dios en el mundo, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. A medida que el debate continúa, las autoridades y los investigadores han reforzado sus esfuerzos por desentrañar este misterio. Se han formado equipos interdisciplinarios que combinan expertos en diferentes campos, desde científicos y meteorólogos hasta psicólogos y teólogos, con el objetivo de abordar este fenómeno desde múltiples ángulos. Algunos han sugerido la realización de experimentos controlados en los que se recrearían las condiciones de un incendio forestal para intentar generar estas apariciones de manera intencional. Otros han propuesto el uso de tecnología avanzada, como cámaras térmicas y análisis espectroscópicos, para estudiar más a fondo las propiedades físicas y químicas de las llamas y el humo en estos eventos. Independientemente de los esfuerzos y los enfoques utilizados, lo cierto es que estas imágenes han capturado la imaginación del mundo y han reavivado el debate sobre lo sobrenatural y lo inexplicable. Para algunos,
representan una prueba irrefutable de la existencia de un poder superior, mientras que para otros son simplemente un fenómeno natural que eventualmente encontrará una explicación científica. Lo que es innegable es que estas apariciones han dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva y han sacudido las creencias y perspectivas de millones de personas en todo el mundo. Ya sea que se trate de un milagro divino o de un fenómeno natural, estas imágenes han demostrado que aún hay misterios en el universo que desafían nuestra comprensión y nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas. A medida que la investigación y el debate continúan, solo el tiempo dirá si estas apariciones finalmente encuentran una explicación satisfactoria o si permanecerán como uno de los grandes misterios de nuestro tiempo, alimentando la fe y la curiosidad de generaciones futuras por venir.